Bueno, ha sido muy preocupante el dato de ayer de crecimiento del mes de mayo, 1.8, después de haber crecido 2 puntos el 2% el mes anterior. En fin, esto no lo veíamos hace muchos años y estamos saliendo pues del paraíso en buena cuenta. Y el problema es que cuando ya no tenemos ese viento de cola que viene con las exportaciones, con los precios de los minerales altos y todo lo demás, de pronto las empresas descubren que no pueden salir adelante porque están sobrecargadas de regulaciones, tienen que responder a toda clase de requerimientos de la SUNAT, de un conjunto de instituciones, de las leyes laborales, en fin. Y entonces cuando la corriente, digamos, no es favorable, luchar con este peso contra la corriente es casi imposible. Estamos con Eduardo Ferreiros, gerente general de Comex. El otro día sacaron una nota sobre este asunto. Eduardo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, ¿cuál es la vida de las empresas día a día? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué casos nos puedes contar? Sí, lo que tenemos es que ya sabemos todos que se ha desacelerado el crecimiento, el gobierno lo ha reconocido, lo que me parece importante, y ha comenzado a sacar un paquete de medidas que básicamente, en mi opinión, buscan impulsar la gran inversión, los temas mineros, los temas petroleros y de hidrocarburos, que son las grandes empresas. Pero hay una serie de temas que afectan el trabajo del diario, el día a día de aquella mediana, pequeña empresa que tiene que enfrentarse con una serie de instituciones, con la SUNAT, el Ministerio de Trabajo, el SUNAFIL, DIGESA, y la lista es muy larga. INDECI, y la DIGEMIT, y podemos seguir con la lista, que son instituciones que están para servir al empresario, a servir al ciudadano, y que por la discrecionalidad de la regulación, la excesiva regulación, no pueden concentrarse en su trabajo, sobre todo en estas épocas difíciles, sino tienen que estar todo el día concentrados en cómo destrabar su problema con la SUNAT o con el Ministerio de Trabajo, cómo cumplir la ley que le han observado, muchas veces tonterías, porque el inspector tiene una discrecionalidad inmensa y no le gusta irse de una empresa sin observar algo. Entonces hay cosas absurdas. Entonces yo creo que el empresario lo que necesita es tener el espacio para dedicarse a su negocio, a hacer utilidades para su principal socio, que es el Estado, que se va a llevar el 30% de las utilidades, y el Estado lo que debería hacer es acompañar a esa empresa y decirle qué necesitas, cómo te quito las trabas para que produzcas más utilidades, para yo recaudar más y darte infraestructura, mejor educación y salud, que es en lo que se debe concentrar, pero las cosas no están funcionando así. Y necesitaríamos una moratoria de todas estas normas yo creo que de 6 meses, por ejemplo, que no se metan con ninguna empresa durante 6 meses, no digan nada, como si no existiera. Y que dejen trabajar. Realmente, digamos, no llegar a ese extremo, pero yo sí creo que y acá hay una dificultad, y te puedo hablar porque he estado en los dos lados. Yo he estado 12 años en el sector público y he llegado a ser ministro, y muchas veces de ministro no te enteras del día a día de lo que pasa con las funciones de tu portafolio. Entonces, con el ánimo de ayudar y de contribuir, necesitamos que los ministros sepan qué es lo que está pasando con sus inspectores, con las funciones que tienen que cumplir, y que levanten estas trabas y que dejen al empresario. ¿Y cómo hacer para informarles entonces, para crear un mecanismo? Nosotros en Comex estamos trabajando, recopilando información de asociados. Vamos a abrir ahora para ver un poco las casuísticas de las empresas y comenzar a recibir estas quejas y presentárselas al gobierno, pero ya hay cosas que son muy recurrentes. Eso debería ser pues la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, que son... Comex Perú lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. O ustedes también. En eso estamos, pero porque ¿qué es lo que sucede? Ahora que estoy en el sector privado, el día a día en Comex, muchas veces son empresas que vienen a quejarse de las cosas más absurdas que te puedas imaginar, de que están lidiando porque tienen un problema en que, como explicaba el otro día en el artículo, una empresa que le acotan porque su lavadora dice que tiene 10.5 kilos de capacidad, la acotan, dicen eso es menos, y la miden sin ningún criterio técnico. De ahí pasan los años. Una lavadora, la capacidad de lavadora, el importador dice 10.5. La autoridad dice no, eso es menos porque metió unos mandiles y dijo acá no entran 10.5. $200.000 de acotación. Apelas, cartas van, cartas vienen, al final se logra. ¿Cómo friega? O sea, se logra definir que vayan a una norma técnica, y le aplican una norma técnica. Después de 3 años le dicen ya la capacidad es 60.5 litros. No estamos hablando de litros, estamos hablando de kilos. O sea, el problema no lo solucionaron, hicieron todo ese esfuerzo, utilizaron más, y el problema sigue, y la deuda ahora es 1,5 millones, ¿no?
otra empresa que van a inspeccionar por temas de seguridad en que los operadores tienen que usar calzado con punta de acero, todos usan punta de acero. Entonces se paran a la parte administrativa, no la secretaria, la vendedora, y quiere, entonces te acotan. Entonces, ese día a día es bien complicado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? O sea, no solamente dar esto en forma de queja, sino proponer una solución. En el caso de INDECI, por ejemplo, las certificaciones, necesitas INDECI que se certifique para tener la licencia de funcionamiento. Entonces, va a INDECI, no va a tiempo, no te dan las inspecciones, te hacen acotaciones, regresan a los 6 meses. ¿Por qué esas cosas las tiene que hacer siempre el Estado? Nosotros la SUNAT está ajustando a las empresas para que paguen sus impuestos y no está dando los servicios, el gobierno, que merecen las empresas que están pagando esos impuestos. Entonces, si INDECI no es capaz de ofrecer ese servicio que el empresario tiene, si DIGESA no tiene las capacidades, ¿por qué no terciarizar eso? ¿Por qué no es el sector privado, por ejemplo, el que pudiera certificar que esta empresa sí cumple con todas las cosas de seguridad, en 2 días resuelto el problema y sigues con tu vida adelante, concentrándote en cómo tener más utilidad, cómo ganar más clientes, cómo tener más mercados, cómo ser más eficiente? Lo que pasa es que hay requerimientos que son absurdos. El otro día me decían que las farmacias, por ejemplo, dicho sea de paso, el sector farmacéutico va a crecer menos este año, y va a decrecer por la cantidad de regulaciones que se han puesto en los últimos años. Y una de ellas, por ejemplo, es que cada farmacia, todas las farmacias tienen que tener una inspección de INDECI precisamente cada 2 años. Una nueva, hay que renovar la licencia de INDECI cada 2 años. Entonces es una cosa absurda, es como pues yo tuviese que presentar mi partida de nacimiento cada 2 años. Es una, claro, naciste tal día y no vas a cambiar esa fecha de nacimiento. Sí, ¿no? Sí, entonces INDECI tiene que revisar 12.000 farmacias cada 2 años. Es una, claro, y eso es una cosa. Y eso que financia, por un lado, con los impuestos que estamos tratando de tener más impuestos con más utilidades, pero tenemos una serie de inspectores que son pagados para que hagan este trabajo, no lo hacen bien, no lo hacen a tiempo, y cuando van, son cosas absurdas, que los focos quemados no te doy la autorización. Cuando te podrían decir, te doy la autorización, te observo esto, los tienes que cambiar y sigues con tu vida para adelante. El problema es cuando tú tienes que necesitar certificaciones para sacar un producto en el mercado, cuando tienes que certificar que tu instalación está en condiciones, el Estado no me está brindando ese servicio. Cada vez me está apretando más para que pague más impuestos y no me está dando el servicio. Los registros, por ejemplo, los registros en el sector salud parece que sean también, es una cosa ya complicadísima. Sí, con tonterías, vas a registrar un medicamento y en el formulario A se puso 1.5% y en otro formulario 1,5%. 1.5 es lo mismo que 1,5%. No coincide, no te doy la autorización y otra vez seguir con un trámite y te envuelves en una burocracia que es infernal. Entonces, ¿cómo solucionar eso? ¿Cómo? Cada ministro tiene que ver cuáles son las funciones de su despacho, pero si yo estuviera en alguno de estos ministerios en este momento, ver qué cosa puedo dejar de hacer yo y se lo paso que lo haga el sector privado. En Chile hay muchas de estas operaciones en que certificadoras, sector privado, uno está dispuesto inclusive a pagar un poco más, pero que vayan, te inspeccionen, te den tu certificado y sigue con tu vida y concéntrate en tu negocio y hacer utilidades. Porque más utilidades, mi socio gobierno, mi socio SUNAT, va a tener mayores ingresos. Claro, ahora debería tener un mecanismo el Estado, los ministerios, para ponerse en los pies de las empresas, ¿no? Y, digamos, tener un quintacolumnista, un espía, ¿no? Una persona que que haga trabajo de campo, digamos, en una empresa para sentir desde adentro la presión del Estado. Claro, y también consultar un poco más con los gremios, ¿no? Porque todas esas medidas que han salido no son consultadas, entonces los gremios reaccionamos a este paquete, y yo felicito que se hayan tomado medidas incompletas, insuficientes, pero básicamente, como te digo, para solucionar las trabas de las grandes inversiones, pero el día a día del pequeño empresario, del mediano, de las empresas. Por ejemplo, las empresas hacen el trabajo de la SUNAT, tienen que recaudar para la SUNAT. La SUNAT no les está pagando a las empresas para que hagan eso, pero bajo el sistema de retracciones, de percepciones, de retenciones, las empresas tienen que modificar sus sistemas de cómputo, contratar gente, comprar más computadoras, cambiar su sistema de inventarios, y si fallas en una, la SUNAT te multa cuando le estás haciendo un trabajo que, ya no voy a llegar al extremo de decirte que la SUNAT le debería de pagar a estas empresas. Debería pagarle. Claro, pero no estar ahí presionándolas, castigándolas. Entonces, insisto, el empresario pierde tiempo de su trabajo para tener que lidiar el día de 10 de la mañana y está la notificación de la SUNAT que le cae la inspección, regresa y están los inspectores de trabajo, llega a su escritorio para ver si le dieron la licencia de INDECI y no se la han dado, y entonces ese es el día a día de un empresario
en que en un momento dicen ya basta, pues. Y eso para no hablar ya de la normatividad misma, ¿no? Por ejemplo, la Ley General de Trabajo, digamos, la rigidez, los costos tan altos de la formalidad. Porque lo que uno ve es que la informalidad sigue siendo muy alta en el Perú, pese al desarrollo que hemos tenido. El empleo informal se ha incrementado un poco, pero no porque en pequeñas o micro o pequeñas empresas se hayan formalizado, sino porque las grandes o las medianas, importantes, digamos, se han expandido, entonces se han empezado a jalar. Claro. ¿No? Pero no porque los que están abajo no pueden subir, están aplastados por todas estas leyes. Claro, y el que ya es formal, el otro día el ministro de Economía Castilla decía en una entrevista contigo que lo que queremos es hacer que las empresas crezcan, que la pequeña pase a ser mediana, y está bien, acompañemos. Entonces preguntemos cómo hago para que de pequeña pase a ser mediana y no lo contrario, que de pequeña regreses a informal. Porque estar en la formalidad tienes que lidiar con todas estas regulaciones e instituciones que te hacen la vida imposible, ¿no? Sí, pues. Entonces ahí hay que, me parece interesante el trabajo que están haciendo, se están focalizando en la gran inversión, que es la que más resultados puede dar en términos de crecimiento, pero el día a día de miles de empresas tiene que ser más fácil. Han tocado algunos temas, por ejemplo, la ley de seguridad en el trabajo también afecta a la mediana empresa y a la pequeña empresa, es decir, han aliviado algunas cosas para algunas cosas, y por ejemplo también han dado algunas desregulaciones ahí, no sé. Están dando y corrigiendo cosas que se han hecho mal y eso es bueno, pero ahí no quedó el trabajo, no se ha acabado, has comenzado, escucha al empresario en la problemática que tiene en su día a día, ¿no? Entonces, el ministro habló de un paquete continuo, entonces hay que montar ese mecanismo entonces han generado un sistema de supervisión, de acompañar a la gran inversión y quitarle las trabas, yo creo en las ventanillas únicas, o sea, una vez que Proinversión, que está haciendo un gran trabajo y está concesionando, da la concesión y le dice al que gana la concesión, ya ahora te las arreglas como puedas, ¿no? Tienes que ir al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Transporte, y muchas veces, ahorita hay 28 contratos petroleros que están paralizados por fuerza mayor, por motivos de... Hay dos empresas que se han retirado. Exacto. Dos empresas, habían 6 que se han retirado. Que se han retirado por fuerza mayor, porque han estado un año esperando que les aprueben el estudio de impacto ambiental y no se los aprobaron. Yo ya me voy y se acabó. Claro, ¿cómo es posible cuando estamos creciendo solo 1.8? Entonces, están poniendo atención, han creado una unidad en el mes para resolver eso, pero una unidad en que también pueda escuchar el problema de la pequeña, de la mediana empresa, de su día a día, hacerlo viable y que te acompañe a que ganes más, que tengas más utilidades para que pagues más impuestos, ¿no? Y Eduardo Ferreiro, gerente general de Comex, muchas gracias. Gracias por a ti, tu participación. Y vamos ahora a hablar de un caso concreto de Francis McKay, es empresaria y justamente tiene unos problemas de esta naturaleza que nos los va a contar.